Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de YouTube que también se reproduce en Spotify. Recuerden siempre suscribirse a mi canal para tener todo este contenido de valor de primera mano, enterarse primeros que nadie. Así que se suscriben ahí en la campanita roja de siempre. Y recuerden también reenviarle este episodio a un amigo, una amiga que le interese que hayan hablado del temazo que se viene hoy, que es tarjetas de crédito. ¿Ángeles o demonios? Las tarjetas de crédito generan amor en algunos y odio en otros. Algunos los ayuda a llegar a fin de mes, a ganarle a la inflación, y a otros los enreda, los endeuda y los deja súper estresados y angustiados. En este episodio vas a aprender a utilizarlas para que no se conviertan en una pesadilla financiera. El día de hoy vamos a ver mitos y verdades sobre las tarjetas de crédito, cómo utilizarlas a nuestro favor, o sea, buenas prácticas. Vamos a ver un poco de historia y vamos a ver cómo analizar un resumen de la tarjeta de crédito. Todo esto y mucho más, así que quédate hasta el final de este episodio. Arrancamos. Vamos a ir con un poquito de historia para comenzar este episodio, porque la realidad es que antiguamente era mucho más sencillo manejar el dinero. ¿Por qué? Porque vivíamos al contado. No existían las tarjetas de crédito. ¿A dónde nos tenemos que remontar para traer a las tarjetas de crédito a la modernidad? Obviamente a Estados Unidos. En la década del 50 en Estados Unidos, la primera tarjeta de crédito que existió en restaurantes. Es decir, las personas podían ir a comer a diferentes restaurantes y a final de mes pagar ese saldo, esa deuda que fueron generando a lo largo de mes en los diferentes restaurantes de Estados Unidos. Empezó en un restaurante, se fue diversificando en varios, porque obviamente todos se fueron pasando la información, y a esta primera tarjeta de crédito se le llamó Diners Club, de cena en inglés. Así que ahí nos tenemos que remontar, obviamente, al lugar más consumista del mundo, a Estados Unidos, para ver de dónde carancho salieron las tarjetas de crédito. ¿Cuál fue el motivo del origen? Bueno, simplificar los pagos, hacerle la vida mucho más fácil al consumidor y obviamente promover el consumo, porque no importa si tengo dinero o no, si tengo ese plástico, puedo comprar, puedo consumir, puedo quedarme a comer en ese restaurante. Poco después se avivaron obviamente otros actores del mercado y surge en Bank of America la primera tarjeta de crédito más global, digamos, que podían utilizarla no solo en restaurantes, sino en otros comercios los consumidores. Esa tarjeta, unos años más tarde, se convierte en lo que hoy es Visa y después surge MasterCharge, que hoy es lo que conocemos como Mastercard. Obviamente esto le abre los ojos a los bancos, que son los actores propietarios, digamos, de este instrumento, a un nuevo modelo de negocio muy rentable que vamos a ahondar en el episodio en un montón de cositas, cómo ganan con las tarjetas de crédito. Y en Latinoamérica llegan entre la década, entre el 60 y el 70 y se instalan más en nuestro país cerca del 80. O sea que hace menos de 40 años que tenemos estos cartoncitos de plástico en nuestro país. Podemos decir que más o menos en el 90 ya estaba como masificado el uso de las tarjetas de crédito y si bien al principio era algo más elitista, ya con el correr de los años, y hoy sabemos, hoy grabando este episodio en el 2025, que cualquiera, realmente te las tiran por la cabeza hoy, cualquiera puede tener una tarjeta de crédito, obviamente quizás con un límite mucho menor a otras personas, pero hoy es algo que es de consumo masivo y de alcance súper democratizado, digamos. ¿Por qué se expande tan rápidamente en toda Latinoamérica? Obviamente para incentivar el consumo masivo en economías inflacionarias, como son las nuestras, la de Argentina, la de Brasil, Colombia, etc. Como herramienta de financiamiento clave para financiar en cuotas. O sea, en Latinoamérica con la inflación las cuotas son como muy atractivas. Entonces, realmente eso generó un cambio en la forma de consumir en Latinoamérica. Y atenti con este dato. Hoy, a nivel mundial y también en Latinoamérica, el producto más rentable para los bancos son las tarjetas de crédito. Seguimos con conceptos básicos sobre tarjeta de crédito. ¿Qué es una tarjeta de crédito? ¿Qué me permite? ¿Cómo leerla? El resumen, etcétera. Vamos a empezar con eso. La tarjeta de crédito básicamente es una línea de crédito preaprobada que nos permite gastar
hoy y pagar más adelante. Todas suelen tener un periodo de un mes donde la usamos y después nos dan como unos días de gracia, 10, 15 días antes de que tengamos que pagarla. Entre el cierre y el vencimiento suelen pasar entre unos 10, 15, hasta 20 días puede ser para que tengamos que pagarla. Entonces nos terminan financiando unos cuantos días desde que compramos hasta que pagamos. Si pagamos la totalidad de la tarjeta de crédito cuando viene el resumen, no hay recargos por financiación. Así que nos estarían, en principio, ya vamos a hablar de los costos ocultos, nos estarían financiando como sin costo. En Uruguay tenemos las cuotas sin interés además, entonces estaría por ahí saliéndonos redondo el negocio. Vamos ahora a entrar en cómo leer un estado de cuenta de la tarjeta de crédito, un resumen cuando nos llega. Es muy importante aprender a leerlo para no cometer errores. Tenemos por un lado la fecha de cierre. Todo lo que compramos hasta esa fecha de cierre entra en lo que después, 15, 20 días después, vamos a tener que pagar. Entonces tenemos la fecha de cierre por un lado, la fecha de vencimiento por el otro. Es clave que sepas estas fechas, pero que las tengas súper presente, porque si no vas a cometer errores y vas a tener confusiones que te van a hacer muchas veces pagar con mora y recargo. Otra cosa clave es conocer con precisión el límite de crédito que tenemos y que sepas que ese límite lo podés muchas veces aumentar, podés pedir un aumento por viaje, por algo puntual y te lo suelen conceder. Y también está bueno que sepas que tú podés inyectarle dinero a la tarjeta de crédito, pocas personas saben esto, y podés aumentar así el límite de crédito. Por último, en el extracto, en el resumen, que quizás en este video les logre poner un resumen para que lo puedan ver, tenemos al final de todo las tasas de mora y de financiamiento. ¿Bien? Son súper altas, ambas rondan cerca y pasando el 100% anual. Si esto lo dividimos entre los 12 meses del año, obtenemos el interés mensual. Pero es altísimo, es realmente altísimo, ya lo ven en números. 90, 100, 120, dependiendo obviamente de la tarjeta del banco que esté atrás, pero son altísimos intereses que pagamos cuando pagamos el mínimo o menos incluso del mínimo. Bien. La tasa de financiamiento refiere a cuando pagamos entre el mínimo y el total, y la tasa de mora es cuando pagamos menos del mínimo o directamente no pagamos. Bien. Obviamente ahí la clave siempre está en intentar no financiar y nunca jamás pagar menos del mínimo, porque las tasas son más altas que si pagamos entre el mínimo y el total, pero obviamente siempre queremos pagar el total. El gran negocio de la tarjeta de crédito, como dije, ¿no? Globalmente es el negocio número 1 de los bancos que están atrás de estas tarjetas. Tiene varias aristas. Por un lado tenemos los comercios, quienes pagan a las tarjetas cuando uno va y compra en ese comercio con tarjeta de crédito. Después tenemos el descalce financiero que logran porque tienen el dinero a su favor, porque no le pagan al comercio al otro día que tú como consumidor hiciste la compra. Muchas veces les pagan varios días después, entonces ese dinero queda a favor del banco. Entonces ahí se genera un descalce que ellos pueden hacer con ese dinero lo que quieran, probablemente invertirlo para sacar aún más rentabilidad. Después tenemos el costo por la emisión, la anualidad famosa de la tarjeta de crédito, que también te permiten muchas veces hacerla en cuotas, porque suele ser en tarjetas internacionales muy alta el costo de la anualidad. Cuando decimos que queremos renovar, nos cobran entre 1.500, 3.000, 5.000, 8.000. Hay tarjetas muy caras, dependiendo en general las internacionales son las más caras. Y por último, como les comenté anteriormente, el gran negocio de las tarjetas de crédito está en que no pagues ni el mínimo o que pagues entre el mínimo y el total, y te cobran costos por financiamiento o tasas de mora también muy altas que pueden ser hasta del 120, 130%, que es altísimo. De nuevo, calculalo vos mismo, estás pagando más del 100% de lo que compraste en moras. Y vamos con la pregunta del millón. ¿Realmente gastamos más cuando compramos con tarjeta de crédito? Es algo que se suele decir, ¿no? Pero ¿realmente gastamos o no gastamos más? Y la respuesta es que sí. Lamentablemente gastamos más cuando utilizamos la tarjeta de crédito. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Investigadores del MIT descubrieron que cuando pasamos la tarjeta de crédito o pagamos con tarjeta de crédito online,
se activan ciertas zonas del cerebro similares a las zonas de la recompensa cuando, por ejemplo, ganamos un premio, nos dan un reconocimiento. Es como si en el cerebro dijera, dale, seguí gastando, qué bueno que está esto. Es como un mimo, ¿no? Como una recompensa. Porque literalmente, ahora les voy a explicar en mayor detalle porque estuve estudiando esto y me pareció fascinante, realmente se activan zonas del cerebro con nombre y apellido distintas a cuando pagamos en efectivo. Vamos a eso. Cuando pagamos por un lado con tarjeta de crédito, se activa una zona del cerebro que se llama el estirado, que está vinculado con nuestro sistema de recompensa. En cambio, cuando pagamos en efectivo o con débito, que vemos cómo el dinero se consume de nuestra tarjeta de débito o se consume de nuestras manos cuando abonamos en efectivo, se activa la ínsula, que es una parte del cerebro que nos activa como el dolor de pagar. Esta zona del cerebro está como relacionada al rechazo, a la pérdida, al dolor. Es como que nos genera emociones negativas. Entonces, por eso es que duele más cuando damos ese billete. Entonces, en resumen, tarjeta de crédito activa zonas que se llaman estriado en el cerebro y son zonas que nos activan el placer, y cuando pagamos con efectivo, pagamos al contado o con débito, se activan zonas del cerebro que se llama la ínsula y está relacionada al rechazo, a la pérdida, a la cautela, al control, en definitiva el dolor que nos está generando pagar. Y para terminar con esta sección científica, científicos hicieron un estudio donde vieron que las personas estuvieron dispuestas a pagar casi el doble del mismo producto si pagaban con tarjeta de crédito versus si pagaban contado. Así que bueno, si no los convencí con estos estudios científicos, no sé. Vamos ahora con las buenas prácticas que les dije al comienzo del episodio que íbamos a ver. ¿Cuáles son las buenas prácticas para poder utilizar la tarjeta de crédito a tu favor? La primera y principal es pagar por adelantado. ¿Qué quiere decir esto? Puedes hacerlo en redes de cobranza, y decir que querés depositar X dinero en tu tarjeta de crédito, entonces haces como un adelanto del pago antes de que tu tarjeta de crédito cierre, o también podés transferir desde la app de tu banco hacia la tarjeta de crédito y le haces una inyección de capital. ¿Para qué? Para evitarte el seguro deudor. ¿Qué es el seguro deudor? Es un seguro que vos pagás cuando cierra la tarjeta para que si falleces, esta compañía de seguros le pague la deuda que vos tenías en vida a la tarjeta de crédito. Entonces, clave para ahorrártela, transferir a tu tarjeta de crédito, hacer una inyección antes de que cierre para poder evitarte este seguro deudor que va en proporción a lo que hayas gastado. Entonces, si tenés gastos muy altos, vas a tener un seguro deudor alto que pagar. Además, este seguro tiene IVA, entonces eso recarga aún más este costo asociado a la cantidad de gastos que tengas en tu resumen de tarjeta de crédito. Otra buena práctica es utilizarla de forma ordenada para juntar millas, que es lo que conocemos todos, de que la tarjeta de crédito te suma millas, te suma puntos, tienen las tarjetas de crédito muy asociado a esto de los programas de fidelización que le llaman de los clientes. Entonces, si la usamos de forma ordenada, anotando los registros de gastos con tarjeta de crédito, sabiendo con cuánto nos vamos comprometiendo, tenemos este beneficio de ir juntando puntos, millas, etcétera, para después canjearlo por cosas, por combustible, por algún artículo, por algún viaje, etcétera. Hay un pequeño tip que les paso rapidito, es que no dejen los puntos espaciarse demasiado en el tiempo, no los canjeen de acá a un año, porque los puntos también se van como devaluando, van perdiendo por inflación. Entonces, de las cosas más recomendables que hay para canjear los puntos es en combustible, porque vamos todo el tiempo generando puntos y todo el tiempo cargando combustible. Entonces, es una buena manera de que nuestros puntos no pierdan por inflación. Otra buena práctica es pagar el total. Ya sabemos que si pagamos menos del total tenemos costos ocultos, que no son muy ocultos, que son la mora y el financiamiento. Bien, ambas tasas son elevadísimas, como dijimos, más del 100% anual. Entonces, una buena práctica es pagar el total. Otra buena práctica es tener la menor cantidad de tarjetas de crédito posible. Esto quiere decir que si tenés una es lo ideal, 2 máximo, ya más
A mí me parece un delirio. Al final de este episodio, quédate hasta el final porque te voy a contar cómo yo manejo mis tarjetas de crédito y te voy a pasar ahí un par de piques más para que te los lleves de regalo. Otra buena práctica es no comprar en cuotas. Y acá, bueno, vengan de a uno los haters, ¿no? Porque ya sabemos que obviamente si sacamos cosas financiadas, le ganamos a la inflación. Más adelante también les voy a contar un ejemplo práctico de a ver cuánto le ganamos a la inflación. ¿Le ganamos de verdad? No es tan así. Esto lo vamos a ver al final del episodio porque también es clave que lo entiendas. Entonces, sacar en cuotas nos suele desordenar muchísimo. Muchas veces es necesario porque compramos algo grande, una heladera, un vuelo, algo que realmente no tenemos la liquidez inmediata o nos puede llegar a comprometer mucho la liquidez de la inmediatez. Entonces, bueno, decimos lo sacamos en cuotas. Bueno, de nuevo, la buena práctica es la menor cantidad de cuotas posibles para que no nos desajuste todo, porque imagínense que si todo lo sacamos en 12 cuotas, de repente se nos empieza a acumular y en general las personas no tienen ese registro, entonces no se dan cuenta cómo se va acumulando. Así que buena práctica, una tarjeta y la menor cantidad de cuotas posibles. Y por último, mencionarles, como ya les dije, tener muy claras las fechas de cierre y vencimiento y si tenemos más de una tarjeta, hacer que coincidan. No se coman la pastilla de que si una me cierra el 15 y la otra me cierra el 30 del mes, voy como escalonando los gastos y se me hace más llevadero. No suele ser lo mejor. Hay veces que en casos, por ejemplo, de personas que trabajan de forma independiente, empresarios, les queda mejor a nivel organizativo porque reciben dinero durante todo el mes, pero si sos una persona que tiene un trabajo en relación de dependencia, definitivamente no te recomiendo esto porque tu sueldo lo vas a recibir una vez por mes, entonces lo mejor es que las dos tarjetas que tengas te cierren y te venzan en la misma fecha para organizarte mejor. Vamos ahora con mitos y verdades sobre las tarjetas de crédito, una sección del episodio que va a estar muy, muy jugosa. Las tarjetas de crédito son malas. ¿Mito o verdad? Mito. Las tarjetas de crédito no son ni buenas ni malas, son una herramienta. Como vimos a lo largo de todo el episodio y como vamos a ver al final, pros y contras. Son una herramienta que tiene cosas a favor y cosas en contra, pero con buenas prácticas podemos utilizarlas a nuestro favor. Segundo mito, llevar registros de las tarjetas de crédito es fácil. Falso, es muy engorroso. Nuestros alumnos dentro de mi programa Más Orden, Más Dinero, pero apenas empiezan a registrar, empiezan a recortar las tarjetas de crédito. Tenemos alumnos que han llegado hasta con 9 tarjetas de crédito y se quedan con 2 o 3 máximo, porque lo engorroso que es llevar el control de las tarjetas de crédito es, pero alucinante. Tercer mito, hay cosas que solo se pagan con tarjeta de crédito. Esto es un falso. Esto es falso, yo pago Netflix con una prepaga, o sea que esto es cada vez menos así. Puede que quede alguna cosa mega puntual, pero en general hay tarjetas hoy prepagas internacionales. La clave es que sea una tarjeta internacional que te permita colocarla en esta plataforma, hacer esta compra online. Y antiguamente sí que era así. Antes era como, tengo tarjeta de crédito porque si no, no puedo hacer tal cosa. Hoy ya eso es bastante, pero bastante falso. Puede que quede algún ejemplo puntual, pero el típico ejemplo que antes decíamos, no puedo pagar Netflix si no tengo tarjeta de crédito, falso totalmente porque yo lo pago con una prepaga. Cuarto mito o verdad de las tarjetas de crédito. Los descuentos valen la pena y por eso tengo tarjeta de crédito. Falso. En general, el descuento incentiva la compra. Es muy probable que si vos no necesitabas ese buzo, ese pantaloncito, pases por el shopping a comprarle el regalo a una amiga y veas 25% de descuento en tu tienda favorita y digas, está con 25% de descuento, sale 2 pesos, no sé qué, y te lo compres. Así que los descuentos que dan en la tarjeta de crédito suelen incentivar a la compra, entonces terminamos comprando más porque tenemos la tarjeta de crédito y por ende ese descuento que tanto nos llama la atención. Y muchas veces, esto también hay que decirlo, las tiendas suben los precios antes de poner los descuentos. Entonces al final el precio final es el mismo que hace unos meses atrás. Último mito, ¿las 12 cuotas siempre convienen? Falso, falso, falso. Tenemos por un lado obviamente esto que sentimos que le ganamos a la inflación y que en realidad es verdad, porque si hiciéramos todo en 12 cuotas, las últimas cuotas realmente, si nuestro salario se ajusta por inflación, estaríamos ganándole a la inflación,
pero ¿qué pasa? Nos desordena tanto que no compensa ese beneficio en un país como el nuestro y en realidad en la región hoy está bastante más estable la inflación que el año anterior, por ejemplo. Hoy no conviene hacer esto de pagar todo en 12 cuotas porque lo que ganamos es marginal versus el descontrol que nos genera. Para cerrar este episodio quiero terminar con los pros y las contras de las tarjetas de crédito y a lo último te voy a contar cómo yo me organizo con la tarjeta de crédito. Vamos con los pros. Acceso a una línea de crédito fácil de conseguir, extremadamente fácil, que está preaprobada y que compramos hoy y lo pagamos a veces hasta en 45, 50 días para adelante. Posibilidad de hacer grandes compras y pagar en cuotas. Podemos pagar por adelantado, entonces aumentamos el límite y además nos ahorramos el seguro del saldo deudor. Tenemos planes de fidelidad grandes, muy importantes, que nos dan puntos, nos dan millas y con eso nos trae beneficios de sacar productos, comprar combustible, etcétera, de forma gratuita. Nos facilitan los pagos automáticos, muchas veces ponemos cosas en débito automático de la tarjeta de crédito y eso hace que no se nos venzan algunas facturas. Obviamente si pagamos el total antes del vencimiento no tenemos ningún tipo de recargo por financiamiento y podemos evitarnos la anualidad si nos ponemos un recordatorio y llamamos para negociar con el banco y quizás nos dan otro año gratis porque las tarjetas de crédito suelen dar muchas un primer año gratis y podemos renegociar antes que nos cobren otro año gratis y si no, cancelarla y cambiarla por otra que nos dé otro año gratis. Entonces podemos estar siempre intercalando tarjetas y tener varios años gratis de ese costo anual. Una cosa que a mí no me gusta ver como pro, pero que mucha gente lo ve, es que también la tarjeta de crédito muchas veces nos otorga como un estatus social cuando tenemos esas tarjetas Platinum, la Black. Es como alguien abre ¿no? su cartera y está la Black y es como, ay, tenés la Black, tenemos el 25, vamos a comer a tal lado. Suele dar estatus social, es algo que a mí en lo personal me importa un bledo, pero hay mucha gente que lo sigue viendo, lo ve como un pro. Vamos ahora con las contras de tarjeta de crédito, que obviamente fuimos viendo algunas en el episodio, pero vamos a resumirlas. La deuda de tarjeta de crédito puede convertirse en una pesadilla que te deje sin dormir y es real. He sido testigo de alumnos que vienen con deudas, no voy a decir impagables, porque yo creo en la esperanza de poder siempre pagar, pero realmente deudas muy complicadas porque se tornan con mucha mora, con mucho interés y es una bola que si no la frenamos es muy peligrosa. Esto causa mucho estrés, mucha angustia y sabemos que estas dos cosas juntas causan enfermedades. Así que esa es una contra muy grande de que si no llevamos de forma controlada, si no llevamos los registros diarios de cuánto vamos comprometiéndonos con la tarjeta, pues nunca debemos olvidar que es una deuda que tenemos, estamos contrayendo en cada compra una deuda con una entidad que muchas veces sacamos a 12 cuotas sin saber si en 12 meses vamos a tener ingresos, entonces guarda con eso. Y bueno, y el mal manejo de las tarjetas de crédito llevan a esto, a mucho estrés, a mucha angustia, a mucha preocupación y eso siempre detona en enfermedad. Tenemos una segunda contra muy grande que es el error frecuente de pagar el mínimo. Hay muchas personas que por falta de educación financiera piensan que ya pagando ese mínimo es como que frenan los recargos y no, tenemos todos los costos por financiamiento que nos cobra la tarjeta que ya vimos que son en torno del 90% anual, que es altísimo. Otra contra muy grande es el hecho de aceptar muchas tarjetas. Muchas veces cuando la vamos a cancelar o porque compramos un auto nos van como enchufando tarjetas y cuando queremos acordar tenemos 5 tarjetas de crédito y eso tenemos descuento en la farmacia con una, descuento en el shopping con otra, descuento cuando salimos a comer con otra y tenemos muchas tarjetas y eso nos hace muy engorrosa la gestión correcta de nuestra economía, de nuestras finanzas. Otra contra, como ya vimos, es que psicológicamente gastamos más. Hay estudios que respaldan este comportamiento y eso es extremadamente peligroso porque no queremos gastar más. Otra contra son los costos altísimos de financiamiento, que es donde vimos que está el negocio de las tarjetas de crédito. Entonces, pasa X, en 12 meses nos quedamos sin trabajo, no tenemos fondo de emergencia, la tarjeta de crédito empieza a correr las tasas de financiamiento y de mora y se hace una bola, pero en 2 meses podemos tener una deuda gigante por no haber sido cautos, por haber sacado muchas cuotas, por no haber tenido el control suficiente, por no haber tenido fondo de emergencia, etc. Se nos complica mucho por estas altas
tasas que son muy altas y es una gran contra que tenemos. Estamos contrayendo una deuda con un riesgo inminente de tener una tasa de financiamiento y mora altísimas. Otra contra también puede ser el costo elevado de la anualidad. A veces quedamos muy contentos con ese primer año gratis. Obviamente pasa un año, la vida entera pasa en un año, y cuando queremos acordar vemos el cargo anual enorme que desconocíamos, y eso es una gran contra de perder el control de ese dato tan clave. Otra contra, que a veces la vemos como un beneficio, pero a veces nos puede complicar, es la cantidad de cuotas en las cuales podemos sacar un producto o un servicio. Las 12 cuotas que tenemos en Uruguay sin recargo suelen ser muy tentadoras, pero una contra muy grande porque nos desorganizan y porque, como dije anteriormente, puede que en ese futuro no tengamos esos ingresos para cubrir esos gastos. Y por último, y una gran contra que yo veo, que la veo en mis alumnos, que la veo en las personas, es creer que estamos siendo como inteligentes y hay un descuento acá, un descuento allá, y estamos muy contentos de cómo por tener tarjeta de crédito nos estamos ahorrando un montón de dinero, pero en realidad por tener tarjeta de crédito muchas veces estamos gastando mucho más, porque como lo respaldan los estudios, estamos dispuestos a gastar más, nos duele menos, lo vemos como beneficioso porque ese efecto descuento nos activa esas zonas del cerebro de recompensa, de premio, de qué bueno, fui un vivo bárbaro, una viva bárbara, porque me agarré este descuentazo, y en realidad gastamos en algo que ni siquiera queríamos, ni siquiera era tan necesario. Para terminar, quiero contarte cómo yo utilizo las tarjetas de crédito. En casa tenemos una sola tarjeta de crédito que está a nombre de mi pareja, que tenemos el gran beneficio de que por su trabajo no tiene costo anual. Entonces utilizamos solo esa. Compramos cosas grandes, o sea, no es que vamos al súper y compramos con esa tarjeta, compramos cosas, indumentaria, cosas de, diría, arriba de $100, y compramos cosas compartidas. Todo lo que hacemos compartido, todos los viajes, las comidas afuera, lo solemos pagar con tarjeta porque tenemos un ritual mensual de sentarnos a fin de mes, porque nos cierra entre el 28 y el 29, y nos sentamos ahí a fin de mes o los primeros días del mes siguiente a hacer la liquidación juntos, nos dividimos lo que es en común y yo le transfiero a él mi parte y él hace el pago de la tarjeta. Antiguamente solíamos tener esta constancia de pagar el total antes de que cierre para evitarnos el seguro deudor. No les voy a mentir, últimamente no lo estamos haciendo por un tema de tiempos, de que se nos pasa, pero es una práctica a la cual queremos volver porque a veces tenemos muchos gastos en la tarjeta de crédito cuando hacemos viajes, etc. Y el seguro deudor, si lo sumamos anualmente, puede llegar a cientos de dólares y es un dinero que nos podemos ahorrar porque generalmente el dinero lo tenemos. Muchas veces lo tenemos invertido, entonces no lo tenemos líquido, pero la mayoría de las veces podríamos pagar la tarjeta de crédito sin problema antes del cierre y nos ahorraríamos ese dinero, que sería muy inteligente de nuestra parte y que de hecho lo hicimos al principio con mucha constancia. Por último, te quiero decir que yo utilizo la misma tarjeta, porque es la única que tenemos, de crédito para mi empresa y para mi economía personal, pero esto no lo recomiendo ni a mis alumnos ni a ustedes, los que están escuchando este podcast, porque hay que tener un nivel de orden y un nivel de claridad muy fino para no cometer errores y no tener ningún tipo de entrevero entre ambas economías. Yo lo hago porque justamente no queremos más costos de tarjetas, esta la tenemos gratis, es muy inteligente juntar puntos o millas en una sola tarjeta, hemos comprado cosas interesantes, también hemos utilizado en combustible los puntos, así que a nosotros nos sale, digamos, positiva la cuenta, pero de nuevo, no es para nada recomendable tener la misma tarjeta de crédito para el negocio y para la economía personal. En este caso te recomiendo fuertemente separarla, tener una y una, pero el día que estés muy ordenado, muy ordenada, te va a convenir financieramente hablando tener una sola por un tema de costos anuales y juntar puntos en el mismo lugar. En resumen, como pudiste ver, las tarjetas de crédito no son ángeles, tampoco son demonios, son simplemente una herramienta que si la utilizamos a nuestro favor es realmente muy beneficiosa,
pero que tiene todas estas contras que hace que probablemente a la mayoría de las personas que estén escuchando este episodio sean beneficiosas, no les traigan más cosas buenas que malas. Así que hoy la invitación es a que reflexiones, a que obviamente bajes las tarjetas si tenés muchas y que te quedes bien minimalista, porque de esa forma vas a poder llegar a tener un control mucho más exhaustivo de la situación. Y de lo contrario vas a perderte, a desordenarte y a tener mucho estrés y mucha angustia, porque las tarjetas de crédito, lo veo a diario, con un mal manejo suelen generar eso. La clave está en ver si sos vos el que tiene el control de la tarjeta de crédito o es la tarjeta de crédito que tiene el control sobre vos. Reflexiona, mandale este episodio a un amigo, a una amiga, a tu mamá, a tu papá, a tu jefe, a quien sea con quien hayas compartido alguna charla de finanzas, porque es un tema que a todos nos toca, que es tabú, porque muchas veces está este estatus de tengo la Platinum, tengo la Black, tengo la dorada, yo qué sé. Pero la realidad es que muchas veces nos hacen mucho mal, por lo menos capaz en una etapa de la vida concreta que estamos muy desordenados, y lo mejor es cortarla, dejarla en casa, no utilizarla, bajar las tarjetas, etc. Acordate de suscribirte a mi canal y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.